usted. Hay que ver si aplauden después. Bueno, hoy tenemos todo un lujo con los humoristas acá al lado nuestro. Y yo lo único que quería decir, porque desde luego la expectativa la han creado ellos, es que nosotros hacemos esta actividad desde el programa de Historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales como una forma de estimular no solamente el estudio de la historia de nuestra facultad y de la Universidad de Buenos Aires o de los estudios superiores en la Argentina, sino de tener una mirada crítica sobre esa historia y sobre el presente. Y ustedes saben que esta mesa redonda la hacemos en ocasión de la reinauguración de la muestra Exactas con Humor, que está expuesta en el vestíbulo a la entrada de esta aula magna, y que el año pasado estuvo en el pabellón 2. Yo recuerdo ahora, al ver tanta gente aquí, que en noviembre, cuando instalamos la muestra en el pabellón 2, algunos estudiantes de matemática y de física nos decían por qué alguna vez no hacen alguna de esas muestras o actividades en el pabellón 1, que también forma parte de la facultad. Bueno, por eso hoy estamos aquí y creo que no se pueden quejar por la expectativa y el lleno que tenemos en este momento. Yo dije que nuestras actividades tienen el objetivo de estimular el debate, la reflexión y la creatividad. Y qué mejor que el humor y los humoristas para estimularnos la creatividad con su ingenio, que en algunos casos, como el de Daniel Paz, lo manifiestan en dibujos y chistes, y en otro caso, como Daniel Rabinovich y Carlos Núñez Cortés, en sus actuaciones musicales con Lelutier. Entonces yo les doy la bienvenida a ellos. Además, los tres han pasado por las aulas de la Universidad de Buenos Aires. Eso es algo que debo destacar. Daniel Paz estudió medicina en la Facultad de Medicina de la UBA. Daniel Rabinovich es escribano, estudió en la Facultad de Derecho de la UBA. Y Carlos Núñez Cortés es licenciado en Química, graduado en esta facultad. Por lo cual es especialmente grato tenerlos a los tres aquí. Y de alguna manera también es un reencuentro que le ofrecemos a ellos con todas las caras jóvenes que están acá presentes. Yo por mi parte nada más. Vamos a organizarnos así. Primero cada uno de ellos va a hacer una pequeña intervención, algunos pasarán dibujos, otros alguna de sus obras, y luego abriremos la posibilidad de que ustedes hagan preguntas o comentarios, en fin, habrá tiempo para eso. Entonces, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Buenas noches. Gracias por haber venido. Mi nombre es Daniel Paz, soy humorista gráfico. Agradezco a la Facultad de Ciencias Exactas por esta invitación. Voy a hablar poco porque yo realmente no soy muy bueno así hablando, digamos. Cuando empieza la parte de las preguntas del público, sí, ahí me siento cómodo, hablo a mis anchas. Hablo a mis anchas, pero en la parte así de preparar algo y hablar me siento como inhibido, ¿no? La gente con la que me encuentro, lectores, ¿no? Me dicen, ay Daniel, vos sos tan creativo, tenés tanta imaginación, y yo les digo, no, lo que pasa es que a mí la imaginación me surge en la intimidad, digamos, me aparece de a poco, en momentos inesperados, sino en las mesas redondas. Hola, mesas redondas no vale, pero quería contarles brevemente cuál es mi relación con las ciencias. En principio, durante mi infancia, mi principal contacto con las ciencias tenía que ver con la biblioteca de mi papá. Ahí en esa biblioteca había un montón de textos, ¿no?, que para mí eran maravillosos, pero hubo dos que jugaron un papel muy importante. Uno era la enciclopedia Espasa-Calpe, que tenía mi papá, una de 3 tomos enorme. En esa época los libros no tenían fotos, eran todos dibujitos. Bueno, no sé si alguien conoció esa enciclopedia, pero es
es bellísima, tiene unos dibujos que son obras de arte. Bueno, yo pasaba horas y tardes enteras viendo esa enciclopedia. En un principio viendo los dibujos, más tarde buscando malas palabras. Pero bueno, ese era uno de los libros de consulta. Y el otro libro era un libro de química que usó mi papá en el secundario y que a mí también me resultaba fascinante, ¿no? Sobre todo porque mostraba experimentos y bueno, en esa época, mi infancia, mis objetivos científicos principales tenían que ver con la pólvora, con la posibilidad de construir un petardo, es decir, construir algo que explote y como objetivo de máxima, construir algo que vuele, ¿no? Con pólvora. Es decir, algo así como una cañita voladora. Ya, conseguir una cañita voladora hubiera sido realmente fabuloso, pero nunca lo logré. Lo más parecido a una explosión fue la vez que desarmé un petardo profesional, digamos. Lo desarmé para revisar cuál era el secreto, porque yo nunca había logrado que explote nada. Y bueno, después lo volví a armar y lo prendí y explotó. Pero bueno, no siento que eso haya sido mérito mío, porque era pólvora así de la verdadera. Igual. Bueno, en el secundario las cosas cambiaron. Ahí mi contacto con la ciencia tenía que ver con las materias oficiales del secundario. El personaje que más recuerdo de esa etapa es el profesor Perazo, profesor de física, un profesor que me acompañó desde el comienzo del secundario. Creo que tuve 3 años de física con él y bueno, conservo un recuerdo muy cariñoso de él y aprendí muchísimo en sus clases de física. Quiero mandarle un saludo desde acá. Y bueno, a medida que avanzaba el secundario y avanzaba la complejidad de las ciencias, ahí empezaban, entre ellas y yo, nuestros caminos empezaban a diverger. Es decir, qué sé yo, matemáticas, yo iba bastante bien hasta la época en que apareció análisis matemático, todo ese tipo de cosas. Es como que yo sentí que ahí yo ya no podía seguir. Ahí empezó a irme mal en matemáticas. Bueno, y entonces justamente para esa época empezó a definirse mi vocación por el humor gráfico. Y bueno, entonces elegí ese otro camino. No obstante, creo que en su búsqueda por comprender el universo, el ser humano hizo 2 grandes logros. Uno es las ciencias y otro el humor. Yo estoy en el bando del humor. Pero conservo un gran interés por los temas científicos. Siempre lo tuve. Cuando en el año 92 empecé a hacer mi tira Efemérides Truchas, me sentí muy feliz porque me daba la posibilidad de salir del humor de actualidad estricto para empezar a hacer esos temas que yo siempre cultivé pero que nunca pude publicar, ¿no? Que es el tema de vida de grandes científicos, historia de grandes descubrimientos. Algunas de esas cosas las voy a mostrar ahora. Y bueno, si me permiten, empezamos con los dibujos. Hay a grandes rasgos hay 2 tipos de dibujos que voy a mostrar. Unos tienen que ver con la educación, la universidad, problemática docente, ¿no es cierto? Y la otra tiene que ver con personajes de la ciencia. Vamos a empezar por la primera. El primer dibujo tiene que ver con salarios docentes. Es un tema que en estos años estuve tocando bastante, porque bueno, la mayoría de estos dibujos son dibujos que hice para la sección Universidad de página 12. En el caso de salarios docentes es así. Notas que hablan sobre salarios docentes. Acá hay uno, ¿no? Ustedes díganme si voy muy rápido. Porque no ven los chistes. ¿O sí? ¿Ven? ¿Los ven acá? No los ven. Bueno, ahí va otro. Este también sobre salarios docentes. Salió hace poquito.
Otro más, este es más viejito, es de la época de Bailando por un Sueño. Bueno, este tiene que ver con la fuga de cerebros, tema antiguo si los hay, pero que sigue vigente. Este a mí me gusta mucho, pero hace referencia a un hecho del pasado, ¿no? De la época en que había un conflicto en el que la UBA tenía que elegir rector y había un conflicto entre los decanos que trataban de reunirse para elegir rector y la FUBA que trataba de impedirlo. ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, hubo una época en la que los decanos, ellos no querían recurrir a la fuerza pública para realizar la asamblea, pero la FUBA tampoco los dejaba reunirse, entonces empezaban a elaborar estrategias medio de a ver cómo hacemos para engañar a los que no nos quieren dejar hacer la asamblea, ¿no? Bueno, este no me acuerdo cuál es. Ah, bueno, este tiene que ver con el acuerdo. No me acuerdo que hubo una reunión en Córdoba, en Vaquerías, en la que se reunieron diferentes sectores de la universidad y entonces ahí como que llegaron a un acuerdo inspirados por el ambiente serrano. Bueno, este tiene que ver con el debate si la universidad tiene que acompañar o no al modelo de país, si existe un modelo de país, ¿no? Este es protagonizado por un personaje que es León, el activista Peleón. Es un militante que, bueno, ustedes si siguen la sección de Universidad de Página, lo habrán visto. Esto de cuando se inauguró el edificio sociales, un edificio nuevo. Y acá hay otro de León cuando terminó el año 2006. Bueno, este es un chiste de un personaje infantil que se llama Andy y que tiene que ver con los libros, ¿no? Este también tiene que ver con Andy y es sobre el tema de la imaginación, la escuela. Lo traje acá porque le gustó mucho a mi esposa. Y por último, esta es una pequeña animación que hice en base a un dibujo para ilustrar una nota sobre la ciencia argentina, ¿no? La idea era mezclar a Bueno, ahora empezamos con los temas, los personajes que tienen que ver con la ciencia. Y, lógicamente, para empezar, elegí a Dios.
Este tiene que ver con el tema de los misiles inteligentes. A mí personalmente me resulta muy seductor la cosa esta de que siempre inventan algo que es inteligente, ¿no? Hay zapatillas inteligentes, hay ropa inteligente. Hace poco vi, creo que Nike inventó una tela que es inteligente. Bueno. Y acá empezamos con un personaje histórico, ¿no? Que es Augusto Comte, el positivista. Bueno, este lo hice para un suplemento que estaba dedicado a él, ¿no? Esto realmente ocurrió, el tema del desengaño este que aparece en el chiste. Este no es chistoso, pero es un homenaje a Philip Dick que hice también para el suplemento de ciencias de página. Aparece ahí él con las ovejas eléctricas. No sé por qué está fuga de cerebros otra vez acá. Parece que está repetido, sí, está repetido. Este es la historia del baño químico. Y este es sobre Copérnico y su gran descubrimiento, ¿no? Este es sobre Madame Curie. Como ustedes saben, Madame Curie ganó 2 premios Nobel y durante su trabajo ocurrió la Primera Guerra Mundial y ella estaba muy preocupada por volcar su trabajo en ayuda de las víctimas de la guerra, ¿no? Eso. Este es sobre Leonardo, que tiene que ver con este es sobre de Broglie. Me gusta mucho este. Bueno, uno sobre René Descartes, pero este exige conocimientos de latín. Bueno, uno de Einstein. Uno de Euclides. Este es de frases célebres, ¿no?
Este es sobre, bueno, un tipo que está en la vida de muchos de nosotros. Este es sobre el famoso físico Stephen Hawking. Este es sobre Hoffman. Después vamos a hablar de esto. Es probable. Le quería decir que Hoffman, digamos, está discutido si realmente fue Hoffman el que descubrió la aspirina o fue otro. Hay una interna ahí entre el laboratorio Bayer, que reivindica a Hoffman, y el otro, que no me acuerdo el nombre, que dice que lo inventó él. Bueno, Newton. Max Planck. Otro de Einstein, que me gusta mucho. Se me cerró el coso, ¿eh? Ahí va. Bueno, y el último, que también con Dios. Ahí va. No había que joder con Dios. Vamos a ver si lo puedo mostrar por otro lado. A ver. Cerra. Tampoco con Bill Gates. A ver. Ahí va. Gracias por la invitación a este centro de estudios. Yo la verdad es que no he preparado preparé una cosa que quería contarles a ustedes, que por supuesto es lo que yo siento sobre la universidad, mi universidad y la vuestra, que no son chistes, la verdad es que no son chistes. Por más que lo empiezo con uno, no son chistes. Pero sí lo quiero leer. La República Popular China tiene 9,5 millones de kilómetros cuadrados de superficie y una población aproximada de 1.200 millones de personas. Cataluña tiene 20.000 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 6 millones de personas. A finales del siglo pasado, el presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, viajó a China en visita oficial. Fue recibido por Deng Xiaoping en el Palacio de Gobierno. Le explicó con numerosos datos y estadísticas que en Cataluña estaban los más importantes puertos marinos deportivos de Europa, que eran la comunidad más fuerte de España, que la industria y la pesca le daban un poder y una importancia enorme sobre el resto de las economías de su país. Habló largo rato sobre la tradición cultural de Cataluña, de la enorme cantidad de escritores, filósofos, artistas, plásticos, músicos y grupos y escuelas de teatro, de su riqueza, de su enorme potencial como zona turística, de sus valles, montañas, bosques, mar. Por otro lado, agregó, somos más de 6 millones de habitantes. Deng Xiaoping lo miró con sus ojos milenarios y le preguntó, 6 millones, dice usted, seré curioso, ¿dónde se alojan? Quería reflexionar un poco sobre las perspectivas de nuestro país, de nuestra universidad. Si en los últimos años nos dedicamos a destruir sistemáticamente la todavía endeble organización social de principios del siglo XX y a dilapidar la riqueza acumulada en los bancos y en la inteligencia de los argentinos, si aniquilar generaciones enteras enarbolando distintas banderas, si declararle la guerra a la OTAN no nos alcanzan como ejemplos, si pensar que durante muchos años solamente se podía decir algo almorzando en vivo por televisión, si los enemigos públicos
si los enemigos políticos se fagocitan entre plato y plato del patrimonio nacional, si pensamos brevemente en los actuales momentos de zozobra generalizada, en el medio de la pobreza, miseria, enorme inseguridad y abandono de la ética en todos los estamentos, si en la Argentina achicar el Estado es agrandar la nación y no pagar los impuestos no es un delito sino una vivada, pues bien, el futuro es uno solo, temible y feo, como el presente. Pero hay otras posibilidades. Podemos soñar. Soñemos una sociedad civilizada donde la gente duerma bajo techo, alimentada de acuerdo a sus necesidades, educada y ocupada, donde el peatón merezca más respeto por parte de los automovilistas, donde se trabaje y se paguen sueldos decentes, para que la enorme mayoría de los delincuentes regrese a la vida honrada, donde se puede ir al fútbol esperando ver un buen juego, algo un tanto improbable, pero que se regrese sin ser violado, robado o matado por energúmenos de su propio club o de cualquier otro. Donde ese otro y su pensamiento diferente nos movilice y no nos aparte, y que lo importante sea respetar la diferencia y no luchar contra ella. El futuro puede y debe ser diferente y alentador. Especialmente en el campo de la cultura y de las artes, los argentinos hemos sido el espejo donde se miraba toda América Latina. Hemos producido generaciones de talentos que han sido orgullo de nuestra sociedad. Y a pesar de las enormes dificultades y de las continuas crisis, lo seguimos siendo. Tanto en el circuito comercial como en el independiente hay una efervescencia cultural asombrosa, y ni que hablar del esfuerzo de tantos argentinos para trabajar en las áreas de educación y ciencias, casi siempre muy mal retribuidos o directamente en forma gratuita. Por eso podemos soñar en ser una sociedad manejada y controlada por un Estado poderoso, un Estado bien alimentado que se dedique con eficiencia y honestidad a administrar justicia, proteger, curar y educar a la población, y no mucho más. Que recaude y maneje el erario público de manera impoluta y en el que trabajen los que saben, aunque sean amigos, y no por serlo. Donde nos enorgullezca el trabajo del juez, que sea un logro personal y de los mejores y más justos llegar a serlo. Donde el policía nos cuide de los que roban y no debamos cuidarnos de él. Entonces sí, la mayoría de las personas vamos a vivir mejor. Vamos a recuperar antiguos valores perdidos e inventar nuevos para una sociedad nueva. Y los humoristas vamos a vivir mejor también, porque además de nuestra tarea habitual de hacer reír, vamos a pasar muchas horas del resto del día riendo nosotros, tan famosos por nuestro mal carácter, por nuestro mal humor. No estamos así por propia voluntad, es cierto. Yo me imagino los próximos años buscando un líder mejor para nuestro gran país del norte, uno que se elija por su calidad de gobernante y su ética, aunque le gusten las minas, en su oval intimidad, y no por su vocación de cowboy, por su pistola grandota. Y más les vale si quieren mantener, aunque sea en parte, el imperio. La presencia de China como gran potencia del futuro inmediato es obvia, y no me parece aconsejable pensar en matarlos a ellos también. Es mucho. Es caro, es peligroso, pueden perder. En China hay tanta gente como en Barcelona, más Europa, Oceanía y América entera. De manera que espero ver en los próximos años la consolidación del sistema democrático en la Argentina, la tranquilidad y la paz reinando en todo el planeta, el cuidado de la gente y de las plantas como vocación necesaria y la proliferación de las artes y ciencias como bien jurídico tutelado. Volvamos a ser el faro de América. Volvamos a tener una uva modelo como la que yo tuve la suerte de conocer, la uva del 55 al 66. Volvamos a tener luz, a tener gas, teléfono, acá. Yo no conocía este edificio, estoy muy feliz de hacerlo porque realmente está mucho mejor de lo que yo me imaginaba. Pero subí 2 pisos por escalera porque los 3 ascensores están en reparación. Todo nuestro país lo está. Entonces yo creo que ustedes y nosotros y ustedes tenemos que repararlo, tenemos que mejorarlo y tenemos que soñar con una realidad mejor. Cuando termine de hablar Carlitos y decir lo que él tenga que hacer, yo voy a estar mucho más dispuesto a hacer humor que lo que quería contarles. Gracias. Bueno, buenas noches. A mí me toca ahora divertirlos después del choclo de Daniel. Yo no voy a contar chistes ni voy a hacer un discurso tan
tan sesudo y esclarecedor como el de Neneco. Yo simplemente quiero decirles que yo estoy muy emocionado de estar hoy aquí, porque esta fue mi casa hace muchos años atrás. Entré en Exactas en el año 1960, en esa década gloriosa por muchos lados y terriblemente sangrienta por otros. Todos ustedes saben de qué hablamos. Pasé esa famosa noche, no dentro de la facultad sino afuera, pero teniendo compañeros que la sufrieron. Estuve 7 años en esta facultad, me recibí de químico con orientación biológica allá por el 67, y durante todo mi paso por la facultad, con una clarísima vocación por la química, también cultivaba otras cosas que por una razón o por otra me fueron desviando de lo que yo pensaba que iba a ser mi vida, ¿no? Dedicarme a la ciencia. Me gustaba mucho la investigación, me hubiera gustado seguir bioquímica, química biológica, pero bueno, se me cruzó por una de esas cuestiones, se me cruzó Lelutier, y bueno, y terminé en lugar de químico siendo payaso. Pero bueno, mi paso por los claustros universitarios me dejaron una formación científica que hoy en día agradezco muchísimo. Lo he aplicado en todos los órdenes y en todos los aspectos de mi vida. No reniego ni un segundo de la cantidad de libros que me tuve que tragar, de los axiomas o de las conjeturas de Bolzano-Weierstrass y de todas esas cosas que después se supone que me habrían servido para, qué sé yo, por lo menos para encontrar novia. Pero parece ser que no sirve eso. Hablando de Bolzano-Weierstrass, tuve que lidiar con muchos de esos enunciados matemáticos, de análisis matemático, que eran terribles, y con un grupo de compañeros de Exactas, yo les sugería a ellos, mientras estudiábamos juntos en equipo, que usáramos reglas mnemotécnicas. Muchos de ustedes deben conocer el Atasomanidou, algo alterada Gladys mandó guardar idénticos gastados talismanes. No sé si saben de qué hablo, pero son los azúcares de 6 carbonos. En química, había mucho de eso, pero en matemática había poco. Entonces, a mí se me ocurrió ponerle música a los enunciados o a los teoremas más complicados. Y el de Bolzano-Weierstrass era uno de ellos. Le puse música y luego se la canté a mis compañeros de Lelutier. Y me miraron con una cara muy seria, no les causó absolutamente ninguna gracia, pero no se dan cuenta de lo ingenioso de esto, de esta manera podemos recordar Bolzano-Weierstrass. El asunto era que mis compañeros de Lelutier habían llegado a lo sumo al teorema de Pitágoras, no habían pasado de allí y no entendían la fineza y la ironía de mi propuesta. Juro que eso fue previo a mi teorema de Tales. Supongo que muchos de ustedes más o menos lo conocerán, pero un poquitito para amenizar esta reunión, esta charla, yo quisiera saber si tienen interés. Lo tenemos en puerta, podemos pasarlo. A raíz entonces de mi fracaso de ponerle música a los enunciados de análisis matemático, yo probé con algo mucho más terrenal y un poquito más para acá, más hacia, digamos, unos siglos antes de Cristo, y entonces es que le puse música al teorema de Tales, o por lo menos a la hipótesis. Por favor. Johann Sebastian Mastropiero dedicó su divertimento matemático opus 48, el teorema de Tales,
a la condesa Shortshot, con quien viviera un apasionado romance varias veces, en una carta en la que le dice: Condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Tales. Cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. El cuarteto vocal Les Frères Luthier interpreta Teorema de Tales, opus 48, de Johann Sebastian Mastropiero. Son sus movimientos: introducción, enunciazione in tempo di menuetto, ipotesi agitata, tesis, dimostrazione, ma non troppo, finale presto con tutti. Si tres o más paralelas, 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 son cortadas por dos transversales, son cortadas por dos transversales, si tres o más paralelas, si tres o más paralelas, son cortadas, dos segmentos de una de estas, dos segmentos cualesquiera, dos segmentos de una de estas son proporcionales a los dos segmentos correspondientes de la otra. Paralela B, B paralela C, A paralela B, paralela C, paralela D. O pesa PQ, NSNT, O pesa PQ como MNSNT. A paralela B, B paralela C, O pesa PQ como MNSNT. La bisectriz yo trazaré, Y a cuatro planos intersectaré. una igualdad yo encontraré, B más PQ es igual a ST. usaré la hipotenusa, Ay, no te compliques, nadie la usa. trazaré pues un cateto, Yo no me meto, triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos, seno, coseno, tangente y secante, y la cosecante y la cotangente. Tales de Mileto, tales de Mileto, tales de Mileto, tales de Mileto. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Esa es una de mis creaciones para Le Luthier. Luego hubo otras cosas que tuvieron que ver con la ciencia, realmente muy lindas. Una debida a la pluma de Gerardo Massana, el compañero nuestro que perdimos hace muchos años, que fue
justamente el fundador del grupo Lelutier, que fue... Gerardo admiraba mucho, le gustaba, disfrutaba mucho el teorema de Tales. Entonces escribió el Calipso de Arquímedes, basado en el principio, en el famoso principio de Arquímedes. Yo me recibí en el año 67, como ya les dije, trabajé unos 2 años de químico en investigación y de nuevos productos en una fábrica de productos medicinales y digamos que compartí la química y la música durante unos 2 años más y después por razones obvias tuve que optar y con muchísimo dolor digamos dejé la química. No es que con dolor abracé la otra carrera, dejé la química. Me hubiera gustado seguir muchísimo. Es más, el día de hoy que yo en mi casa tengo un pequeño laboratorio donde he atesorado, así como ese personaje del tío Tungsteno, que no sé si habrán leído, todo tipo de drogas blandas, que fui juntando y casi como coleccionando a lo largo de toda mi carrera, porque yo suponía que en algún momento me irían a hacer falta, no sé, pero tengo frascos de Lermeyer, tengo buretas, probetas, matraces, drogas y demás. Todo eso desde muy pequeño, que empecé a juntarlas. También algo así, como contaba aquí Danielito Paz, para fabricar pólvora, desde chiquito. Claro que la mía era una a base de clorato de potasio y la misma, ¿no? Y azufre. Claro, no. En mi caso era clorato de potasio y azufre, lo usábamos para rellenar bulones de ferrocarril y luego tirarlo para que explotara. El asunto era conseguir el clorato. Nosotros de pequeñitos, supongo que yo tendría 10 años, una cosa así, iba a la farmacia y ya actuaba una especie como de dolor de garganta, ¿sí? Y le decía al farmacéutico si no tenía las pastillitas de clorato para aliviarme el dolor de garganta. Por supuesto, lo que para que los quería era justamente para esto, ¿no? Bueno, quiero decirle que yo me siento aquí como en casa, como si estuviese otra vez, pero de aquel lado, escuchando las clases magistrales cuando yo estudiaba. De este lado estaba Boris Spivakov, por ejemplo, ¿no? Y otros grandes educadores que yo recuerdo con muchísima emoción y muchísimo cariño. Bueno, eso es todo por ahora. Les agradezco mucho vuestra atención. Mientras levantan la mano alguno, les cuento, los 5 luthiers tenemos apodo. Yo soy Neneco, o el Chancho. Él es el Loco. Por razones obvias lo es. Desde chico. Aparte es científico, o sea que es un científico loco, es divertidísimo. Es una persona a la cual consultamos cualquier problema que tenemos de cualquier tipo, desde medicina, química, física. Siempre tiene la respuesta adecuada, a veces. Miente un poquito, pero digamos. Pero es científico de verdad, es un tipo que tiene la ciencia metida en las venas. Nunca me voy a olvidar un día que golpeó la puerta de mi hotel en Barcelona y me dijo, mira, y se abrió el saco así, tenía un puercoespín. Así. Porque paseando por un parque lo encontró y él lo quería examinar. Otro día que logró que se cortara la luz en Cataluña, porque él estaba tratando de utilizar dientes eléctricos que tenía. Pero eso yo le pediría a Carlito que lo cuente. ¿Te acordás de qué hablo, no? Yo me acordaba de la época en que los transformadores funcionan en un sentido o en otro. O sea, si uno entra 110 por un lado puede salir 220, o si entra 220 por acá, por el otro lado sale 110.
uno decide hacia dónde quiere enviar la corriente. Estando en España, yo pensé que la corriente en España era de 110 volts y tenía un Waterpik, de esos para lavarse los dientes, que lo había comprado en Argentina y funcionaba con 220. Entonces, con alambres, di vuelta el transformador para elevar la corriente de 110 a 220. Lo que logré fue subirla de 220 a 440. Pero lo hice funcionar al revés, le saqué, era un engendro terrible, peligrosísimo, porque le cambié los enchufes del lugar, lo que era hembra lo hice macho y al revés, ¿no? Bueno, eso se hace mucho últimamente. El asunto fue que conecté todo, puse la llave en on y sentí un clac en el dormitorio. Entonces fui y ahí estaban los tapones. Entonces miré y vi que había saltado una térmica o algo así. Entonces la volví a subir, volví al baño y volví a conectar y clac otra vez. Entonces, la mente del científico. Supuse que la térmica estaba mal calibrada. Entonces, con una percha, la usé, hice una suerte como de cuña y clavé la térmica para que no volviera a saltar. Fui al baño y por tercera vez conecté el artefacto y hubo una explosión en el closet. Voló todo, por supuesto. Y cuando finalmente bajó el humo y los restos de cielo raso, hice la pregunta que correspondía hacer desde un comienzo. Llamé a recepción y dije, ¿qué tipo de corriente tienen aquí? Yo tengo una pregunta para todo general y algo particular. La pregunta es cómo crean. Y a Ariel Paces, ¿cómo crean con la presión de dar el chiste para el otro día con una noticia que salió? Y a los Lelutieri, ¿cómo es crear el grupo? Si salen cosas entre todos o es que uno trae la idea. Eso es lo que quiero la verdad. Vos sos la vicedecana, ¿no? Bueno, el tema de la creación es un tema medio misterioso, ¿no? Yo todavía no sé bien cómo funciona eso, en mi caso al menos. Pero lo que sí descubrí con los años es que no hay que tratar de descomprimir, digamos. Cuando uno siente demasiado la presión, es muy difícil que salga algo, ¿no? Por otro lado, también descubrí que es bueno hacer una especie de limpieza diaria de la mente, ¿no? Yo todas las mañanas hago ejercicio. En ese momento de la mañana yo limpio la mente, como para dejar espacio libre para que después las ideas empiecen a venir. Yo tengo la sensación de que las ideas están dando vuelta por ahí y lo que uno hace es bajarlas, como si funcionara como una antena, ¿no? Si uno tiene la cabeza muy llena de basura, no funciona bien ese proceso de download, digamos. Y en cuanto a cómo se trabaja con el cierre de un diario, yo
Es complicado, la verdad que es complicado, hay veces en que es difícil, por eso salen los chistes que salen. Pero después de muchos años de haberlo hecho, uno va desarrollando la confianza de que, bueno, tantas veces lo hice, hoy también, ¿no? Y bueno, salen. Los luthiers trabajamos de a uno y también hacemos gimnasia como Paz. Y el defrag, que hace él después también, defragmentamos el disco con la gimnasia. Morfando también la hacemos. Y es muy difícil, la creación es una cosa muy misteriosa que a veces viene, a veces no. La verdad es que hay un solo secreto, que es ponerse en el... a mí me hizo mucha gracia cuando empezó Eduardo, dijo, esta mesa redonda, es inevitable eso. Los humoristas no paramos de pensar cada vez que el otro habla en cosas. Pero yo me moría por decir, ¿a dónde? Pero normalmente no se escribe nada en una página hasta que uno no pone la cola en la silla y se pone a escribir. Eso sí es verdad. Pero no me parece que se pueda definir si uno no se pone a laburar no aparece nada, pero tampoco aparece a veces cuando uno está muchas horas, ¿no? Es loco. Allá. Que lea mi libro. No, justamente hace poco, ahí lo está mostrando, yo hace poquito escribí un libro sobre los juegos de palabras en los textos de Lelutier, haciendo, digamos, un estudio científico sobre dónde radica el humor, por qué se ríe la gente con ese 50% que usa Lelutier, que no es música, sino que es lenguaje y es texto y es idioma, ¿no? Donde uno aprovecha los vericuetos de nuestra maravillosa lengua, el castellano, que es tan rica en todo tipo de ambigüedades y bueno, justamente se ve que a todos nosotros nos gusta jugar con las palabras, nos gusta muchísimo. De pronto viene Marcos y dice, ¿cómo se dice en italiano abuelo de pájaro? Y entonces uno se rompe la cabeza buscando abuelo de pájaro de italiano. ¿Cómo se dice? Pío nono. Ahí podés escribir un libro acerca de qué ha pasado allí, ¿no es cierto? Es decir, ahí hay todo tipo de formas, donde hay paronomasias, donde hay dobles sentidos, bisensos, retruécanos, todas estas cosas que nosotros utilizamos para crear los chistes. Por lo menos es una vertiente de nuestros chistes, ¿no? Que es jugar con el idioma, jugar con las palabras, aprovechar justamente estas ambigüedades, ¿no? Que surgen entre la distancia que hay entre la ortografía y lo que se escucha, ¿no? Porque por el otro lado después está la música, vos decías el sonido, ¿no? Eso es otra historia distinta que pasa por utilizar la música y hacer parodias de todo lo que tenga que ver con la música, con el mundo musical, con las historias, con el lenguaje musical, para lo cual es necesario
un mínimo acercamiento, ¿no?, hacia las formas serias o clásicas de la música, como para luego entender la parodia, ¿no? Si nosotros hacemos un chiste sobre un concierto para piano o una ópera de Wagner, si uno nunca escuchó una vez, aunque sea una ópera de Wagner, es decir, le va a costar mucho entender entonces la parodia y por qué uno se está riendo justamente con Wagner, ¿no? Pero en cuanto a los juegos de palabras, lo que yo te diría es que compre mi libro. En la gran mayoría de los casos se escribe la letra primero. En realidad se inventa la situación humorística. Lo primero que uno piensa es qué gracioso sería tal cosa. Y después se le pone música. Se escribe la letra y después se le pone música. Casi siempre. Volviendo al tema de las palabras de nuestra filósofa visitante, también le gusta a los luthiers, nos gusta mucho inventar palabras. No solamente retruécanos. A lo largo de toda nuestra vida inventamos palabras que no existen, como instrumentos. Por ejemplo, en el último espectáculo, una cosa que a un personaje le resulta obvia, rebuznante. Y la gente disfruta mucho esas palabras que escucha, o fusilánime, me acuerdo. Una persona que tiene miedo a que lo fusilen. Perdón. Sí, estoy recordando unas cuantas. Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, era un tipo que inventaba una tras otra. Se llaman, en honor a él, estas palabras se llaman snarks. Nosotros las llamamos palabras maleta, porque contienen dentro de una misma idea, de una misma palabra tienen 2 o 3 ideas simultáneamente. Él tomaba una palabra, la cortaba por el medio o las empotraba, ¿no? Como snark, que era una mezcla de snail, que era caracol, y shark, que era tiburón, o snake, ¿no? Otra de las palabras es smog, que viene de smoke y niebla, que es fog, ¿no? De ahí surge. Entonces, también nosotros jugamos con ese tipo de mecanismo, que es el empotre de palabras. Yo pensé que Daniel iba a contar cuando vos tenías el problema de terpsícore, porque él no podía pronunciar la P con la S. Entonces, Marcos le decía, ¿usted tiene problemas con la yuxtaposición? Le decía, ¿no? Y Daniel decía, no he recibido quejas hasta ahora, decía, ¿no? Pero decía, mire, la P y la S forman un diptongo de consonantes. Algo así, algunos autores lo llaman diptongonante o consonantongo. Bueno, eso es un poquito también lo de inventar palabras, ¿no? Sí, está preguntando si cuando exportamos nuestro espectáculo a otros países si tenemos problemas con el idioma. No. Tenemos la suerte de hacer el espectáculo en toda una gira en la que se habla castellano, por más que el castellano o español, que se pueden usar ambos términos, es el mismo en toda la gira, hay algunas palabras que cambian. Cuando nosotros empezamos a hacer giras internacionales en 1972, 73, hace mucho tiempo, tuvimos algunos problemas porque hacíamos algunas obras folclóricas o porque no conocíamos la diversidad de nombres con las que se podían llamar a distintas cosas en distintos castellanos de la gira. Muy pronto nos dimos cuenta, dejamos de hacer folclore en la gira y empezamos a escribir en un castellano que es el que estamos hablando en este momento, pero jamás diríamos, por ejemplo, como en esa época, qué bonita pollera tenés, porque pollera se entiende solamente en la Argentina. O bueno, en la actualidad en la gira habrá 3 palabras o 5 que hay que cambiar, y si no las cambiamos no pasa nada. Sí, Leonardo. Yo tengo una pregunta para Daniel Paz, y la pregunta es, ¿cómo haces el seguimiento de la situación universitaria en los chistes que van en la sección de universidad, de página 2? O sea, ¿cuánto te compenetrás? ¿Cómo te informás? ¿Con cuánto interés y con cuánta profundidad? ¿Cómo haces? ¿Cómo estás saltando lo que está pasando para poder hacer un chiste después? Y si esos chistes se te producen placer
digamos, la problemática universitaria la sigo con una atención, digamos, flotante. No es obsesiva, digamos, pero siempre que aparece el tema presto atención, digamos, ¿no? Con el paso de los años aprendí por ahí a obtener la información necesaria para mi trabajo leyendo las primeras líneas, digamos, ¿no? Si veo de que tengo que seguir leyendo, sigo, pero digamos, no puedo leer todas las noticias de todos los diarios. No obstante, descubrí una manera como para obtener los datos principales, ¿no? Después está el otro tema que es, en el caso concreto de la universidad, de la problemática universitaria, hay muchos eventos que son totalmente nuevos, y ahí no me basta con la información que yo ya conseguí, sino que tengo que hablar con el periodista. Ese contacto directo con el periodista es también muy valioso, ¿no? Porque él me da las claves para comprender las cosas nuevas. En cuanto al placer, sí, realmente disfruto mucho haciendo los chistes de universidad, porque me cuesta un poquito más. Me cuesta porque realmente los temas de universidad son bastante complicados, no porque ocurran cosas raras, sino porque exige un manejo de la información. Es lo que hablaban recién Carlos y Daniel, ¿no? Cuando hablaban sobre, no me acuerdo cuál era el tema, digamos, hay para que el humor ocurra, digamos, para que el efecto humorístico se dé, hay que compartir con el lector una base de información elemental. Digamos, hay ciertas cosas que tenemos que dar por conocidas y que no hay que explicar, pues si se explican ya el chiste se va al carajo, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando uno habla de, qué sé yo, no sé, a ver, el tema de la inflación, no hay que explicar. Todo el mundo sabe que los precios suben, que hay productos que subieron mucho y que no bajan. En el caso de la universidad hay muchas cosas que habría que explicar porque el lector no todo el lector que va a ese chiste es conocedor de la problemática universitaria. Entonces eso implica un desafío especial para mí como humorista, y cuando me sale bien, la verdad que me pone muy contento, me gusta mucho. Para Daniel Rabinovich, siendo el escribano del grupo, ¿nunca se te ocurrió musicalizar una escritura inmobiliaria, por ejemplo, para emular con el loco, con los teoremas? Sí, por supuesto. La verdad es que los conocimientos que adquirí en la facultad los usé mucho en Lelutier, porque fui manager del grupo durante la mitad de su vida. Y los contratos y todo ese tipo de cosas. Intenté varias veces hacer alguna cosa y nunca fue nada interesante, así como la escribanía, ¿vio? Es difícil hacer una cosa interesante con eso. Volviendo al tema de nuestra visitante filósofa que está de contrabando, nuestro admirado humorista Daniel Paz acaba de decir, refiriéndose a la problemática de meter el humor, de traer el tema de la ciencia en el humor, que hay diversos eventos científicos. Yo escuché eventos y ¡plum!, mi luz roja de obsesivo amante de mi idioma y también vecino de su casa, señora filósofa. Evento creo que no es una palabra del castellano. Yo me sospecho, me voy a ir ahora volando a ver el diccionario. Yo hubiera dicho acto, porque creo que evento no se entiende en otros países. Yo lo entendí, y todos ustedes también, pero no se entiende en otros países. Ahí hay una luz roja que los luthiers usamos muchísimo. Cuando una palabra ojo que esta palabra se entiende, y entonces en la creación de cada una de las piezas vamos pensando, nunca diríamos vamos por ejemplo, pensando que se entienda en toda la gira de los diversos castellanos. Estaba recordando un chiste que hacíamos Daniel y yo en la de San Ictícola de los Peces. ¿Me acuerdo? En San Ictícola de los Peces tocaba el acordeón y Daniel al lado tocaba un trombón. En un momento, cuando terminaba la canción, Daniel ponía los dedos dentro del fuelle del acordeón y yo lo cerraba.
Entonces él era un slapstick, él pegaba un grito, sacaba la mano y Pucho, López Pucho, le decía, ¿qué te pasó? Y Daniel decía, me mordió la oruga, ¿no? Eso que era una risa en Argentina, en España no causaba la más mínima gracia. Pero existe la oruga, sí existe la oruga, suelen ser urticantes, sí, claro, sí. Pero entonces, muerden. Entonces, ¿por qué no se ríen? Porque en España el pretérito que usan es el pretérito perfecto y no el indefinido. Me ha mordido esa oruga, ¿no? El día que él lo empezó a decir, la carcajada igual que en Argentina. Miren pero qué detalle, qué pavada, ¿no? De pronto... Pavada porque... Es una gilipollez. Sí, no, voy a responder acá. La pregunta es ¿qué problemas surgieron o si se nos ocurrió alguna vez llevar nuestro espectáculo a países de habla no hispana, por ejemplo en inglés o en francés y demás? Hicimos 2 experiencias a lo largo de toda nuestra carrera, que ya lleva 40 años. Una fue en el año 76, fuimos a Brasil, hicimos una gira por varias ciudades de Brasil y con el espectáculo en portugués, ¿no? Nos divertimos muchísimo, todos aprendimos nuestros textos en portugués naturalmente y fue una gira exitosa. O sea, la gente ya nos esperaba, conocían a Lelutier, pero fue una agradable sorpresa para ellos que hiciéramos todo el espectáculo en portugués. Y después en el año 80 hicimos una experiencia que nos costó, pero sangre. Trabajamos todo el año para hacer una única función en inglés. Ir a hacer comedia musical a Nueva York es venderle heladeras a los esquimales, más o menos, ¿no? Y humor, ¿no? Pero salimos airosos también. Pero la relación esfuerzo y resultados era desproporcionada. Tuvimos que trabajar mucho para hacer esa única función. Fue una única función por decisión nuestra, no fue porque no haya habido público. La sala se llenó en Avery Fisher Hall, en el Lincoln Center, pero para nosotros representó un esfuerzo terrible, pero nos dimos el gusto. Cuando volvimos a Nueva York y a Miami, después los años siguientes, siempre fuimos con el espectáculo en castellano para el público hispanoparlante. Los videos en este momento de Lelutier, todos los DVD que editamos de todos nuestros espectáculos, no obstante, vienen subtitulados también en los otros idiomas. Vienen en inglés, en francés, en italiano y en portugués, que es un trabajo terrible que tienen, es un grupo de gente que se dedica a traducir el espectáculo. Traducir humor, sobre todo teniendo en cuenta lo que la filósofa acá ha aportado, es muy difícil, sobre todo en los gringos lo llaman play on words, que es los juegos de palabras, donde se usa el idioma, las ambigüedades del idioma y demás, como para encontrar los chistes. Entonces, traducir esas cosas lleva por resultado, en la mayoría de los casos, perder el chiste, ¿no? Se pierde totalmente. Hay que inventar otro chiste allí, en ese lugar donde jugábamos con el idioma. Por eso que no hacemos nuestro espectáculo en otros países, pero por lo menos les queda, a la gente que quiere disfrutar de Lelutier, le queda por lo menos ese recurso que es ver con los subtítulos, así como nosotros lo vemos en cine, las películas en otros idiomas, ¿no? Una pregunta para la mesa en general, pero en particular creo que va más dirigida a Daniel Paz, que hace humor predominantemente político, y es tocando un poco la experiencia de lo que puede armar la muestra de historia, basada en el humor gráfico. Hemos hablado siempre de tratar diversos aspectos en la universidad y la facultad a lo largo de la historia. El humor siempre apunta a resaltar todo
es una pregunta muy interesante. La verdad que por experiencia es mucho más fácil hacer humor en épocas de crisis que en épocas de estabilidad y de prosperidad. Digo que es más fácil porque lo que ocurre, digamos, durante la crisis genera un terreno muy fértil para hacer humor de actualidad. Sin embargo, hay mucha gente, muchos humoristas talentosos que hacen humor sobre con otro material, digamos. Acá están los Lelutier que hacen un humor sobre un mundo diferente y sin embargo lo hacen de una manera brillante, o por ejemplo como hace Quino, que hace humor también excelente, pero sobre temas que tienen más que ver con la condición humana, con el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, el miedo a la vejez. En general lo que todo va, ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Lo que tiene todo esto en común, tanto el humor de actualidad como el de Luthier, el de Quino, todo el humor tiene que ver con algo que no está del todo bien. Hay algo que por algún motivo nos preocupa o nos provoca angustia o miedo. Ese material, ese pequeño malestar o gran malestar es el que nos permite hacer humor. Ahora, yo no sé realmente si se puede hacer humor de las cosas que están bien. Me parece que no funcionaría mucho. Me parece que sería más un editorial por ahí o una canción de amor, ¿no? Pero como humor creo que no lo compraría nadie. Digamos, hay varias puntas por ahí. Por un lado, siento desde chico admiración por grandes científicos, digamos, ¿no? Por los que llegué a conocer cuando era chico. Por otro lado, aparece de pronto a veces la idea, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la naturaleza dual de la luz, que a veces se comporta como materia, a veces se comporta como onda. Bueno, ese es un tema que siempre me interesó, me pareció fascinante, ¿no? El hecho de que una cosa como tenga una naturaleza tan diferente, ¿no? El asunto es que cuando apareció el chiste, no tenían claro quién había sido el tipo que descubrió eso, así que consulté con el doctor Google y ahí saltó que era de Broglie, pero bueno, eso fue lo último que hice, digamos, ¿no? Primero armé el chiste alrededor de la anécdota y después vine el nombre del científico. Puede ser que siendo científico también se pueda descargar. ¿Cómo hizo para mezclar las dos cosas? Pero es que justamente por eso, porque estuvimos en la universidad, porque somos gente que ha tenido casas con libros y con música y nos abrieron la cabeza, que es lo que estamos tratando de hacer acá también, en este lugar hoy. No venimos acá a encontrar trabajo o novia, digamos, estamos bastante seguros de lo que estamos haciendo, estamos tratando de abrir nuestras cabezas, ¿no? Una cosa que tenía la UBA en mi época, yo no sé si la sigue teniendo, eran las aulas de extensión universitaria. Eso era maravilloso. Eran aulas, departamentos con un cartel, extensión universitaria, un responsable adentro de las cuales se hacía música, teatro, campamento, idiomas, pero idiomas de verdad, podías estudiar griego. Había tipos que daban la clase y se llevaban un sueldo, digamos, no tan de hambre como en la actualidad. Eso era maravilloso, pero ¿qué humor podemos hacer sobre eso? Más que agradecerlo y pelear para que esté de nuevo abierta esa aula, ¿no? No sé si es tan impactante como lo de tu época, pero acá tenemos también un departamento de extensión. Más aún, el programa de historia de la facultad está comprendido dentro del departamento de graduados, extensión y bienestar. Y allá tenemos al secretario y al secretario adjunto.
No hay una única persona, me parece que es una síntesis de diferentes personajes que conocí en mi vida, ¿no? Sí, no puedo decir que sí. Yo hacía simple abuelo de pájaro, como decía Carlos. Se me ocurren 6, 7, 8 personas, pero son todas conocidos míos, ¿no? Es un personaje que quiero mucho porque tiene mucha vida, tiene mucha... A ver, debe ser que conocí tanta gente así que digamos, tiene vida propia, me parece. Ya cuando lo empiezo a dibujar, ya él como que me dice lo que va a hacer, ¿no? La última, la mensaje. Para Daniel Rabinovich, hace poco tiempo ha sido distinguido con el máximo galardón que da España. Y recuerdo que pasaron por televisión el momento que Daniel entraba al teatro a recibirlo y te llamó la atención, me agradó mucho lo que dijiste, que en 1492 se expulsaron a los judíos de España y ahora ustedes recibían de parte del gobierno español ese máximo galardón que se da únicamente a los extranjeros. ¿Ustedes pueden ampliar eso que dijiste? Mi grupo es un grupo proveniente de la UBA. Somos un grupo de estudiantes de la UBA. Nos conocimos en el coro de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Algunos de nosotros somos judíos, algunos no, pero casi todos pertenecemos a lo que fue la inteligencia, para ser más exacto, de los 60. Hubo una cosa que surgió ahí, un caldo que había, que la UBA era muy responsable, y ahí surgió el Lelutier. Yo lo que dije fue, la orden de mérito de Isabel la Católica se la dieron a un grupo judeo-argentino, me parecía una cosa risible, y por otro lado muy loable, porque en mi alma, Isabel la Católica y el enano de su marido eran dos asesinos seriales. ¿No? Era gente peligrosísima para mi modo de ver, ¿no? Entonces que la orden se llame Isabel la Católica a mí me causaba una cierta gracia y un poco de alivio también, ¿no? Yo soy católico, ¿eh? Quería agregar dos cosas. En primer lugar, yo estoy aquí en representación del programa de Historia de la Facultad, pero quiero resaltar especialmente que si esta mesa redonda o cuadrada o rectangular fue posible, lo mismo que la muestra es por el trabajo en equipo de todo el grupo que integra el programa de Historia, que está formado por varios graduados y varios estudiantes. Dentro de todas estas cosas que nosotros queremos rescatar en la vida universitaria, con más o menos humor, pero siempre con mucha vida, es el trabajo en equipo. Y realmente yo quiero resaltar esto porque organizar una actividad de este tipo, dado que una facultad no es un teatro, digamos, que tiene su infraestructura preparada para eso, no ha sido nada fácil. Y esto ha sido fruto del grupo del programa de Historia, y también agradecerle a las autoridades de la facultad que nos han dado todo su apoyo ya desde hace varios años, porque es un trabajo que llevamos poco a poco y con gran esfuerzo desde el año 2005 que existe el grupo. El agradecimiento a los tres panelistas es obvio, pero es un agradecimiento de mi parte que va más allá de estrictamente lo que se ha dicho acá, porque creo que los tres, cada uno en lo suyo, nos ayudan a pensar en la realidad con esa mirada crítica que da el humor, nos ayudan a ver mejor los problemas de nuestra universidad, nos ayudan a vivir también, porque esa mirada satírica y esa posibilidad de sonreír o reír, incluso a veces ante los conflictos o las situaciones difíciles, es lo que da energía para seguir viviendo. Y bueno, la presencia tan numerosa de estudiantes y graduados y docentes es también un buen augurio, diría yo. Acá Daniel en su intervención central hablaba mucho de lo que uno podía imaginar para el futuro.
creo que con el interés de ustedes podemos ser optimistas. Entonces, mi deseo es que este tipo de actividades, iniciativa, intercambio se continúe. Y bueno, estamos muy contentos realmente por lo que ha sido esta reunión y nuevamente un agradecimiento a todos.